¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo en esta nuestra cuarta temporada, como siempre, a través del diario digital Conclusión, por Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión y 6 en su versión digital, tratando de acercar la realidad para repensarla profundamente y debatirla de la misma manera como lo venimos haciendo ya hace un tiempito prolongado. ¿Cómo le va, Gentile? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Bien? Bien. Bueno, digamos me alegro, bien. me alegro Ya mucho. uno cuando tiene que preguntar así tiene que decirle, y mirá, y contextualizar, pero digamos, bien, y después debatimos acá. Yo tenía a mi abuelo que decía que siempre había que decir muy mal, entonces uno se ponía contento. Por miedo que usted diga bien y le agarraba envidia. Claro. Mire usted, Muy mal. bicho su abuelo, siempre aparece en las discusiones familiares su abuelo, una imagen importante. Trabajador postal. Exactamente. Trabajador postal. Exactamente. Bueno, la temática de hoy que venimos abordando desde siempre, que también venimos trabajando con trabajo social, no por fuera de la profesión de uno, tiene que ver con esta realidad escabrosa que vivimos las y los rosarinos, las y los santafesinos, y que da la impresión siempre se intenta calmar o apaciguar con las mismas herramientas que ya han estado y han demostrado ser caducas. Sí, ¿no? un debate superfluo, ¿no? Donde siempre se toca por fuera, se dice lo que algún sector de la población quiere escuchar, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí creo que podemos profundizar el debate. Y antes de presentar al invitado de hoy, vamos a la presentación del tema. Dale, vamos. La violencia que atraviesa medularmente la ciudad de Rosario tiene su anclaje en bandas narcos que han generado un estado de facto que no escatima sangre y dolor. Mientras que la vida en las barriadas populares se tornó en algo inviable, la vida de los jóvenes que habitan las mismas ofician de moneda de cambio para un sistema degradante. Mientras la política tradicional se funde en chicanas y promesas de campaña, la opulenta realidad oprime la sien de quienes habitan una ciudad en donde la violencia se ha convertido en uno de los jinetes del apocalipsis. Mientras la mayoría habla de torcerle el brazo al narcotráfico, el dinero sucio que proviene de él sigue derramándose en un incesante lavado que se pasea desnudo ante la vista de todos y todas. Hoy en Catalejo, violencia en Rosario, ¿un problema sin solución? Muy bien, estaba la presentación y ya lo invitamos a charlar al querido Carlos de Frade, que hicimos un intento la semana pasada, pero bueno, estas cuestiones que nos regalan también las aplicaciones, que por ahí sirve mucho a la distancia, pero por ahí cuando tienen que salir, que no estamos tan lejos, nos juega una mala pasada. Volvamos a lo físico, ¿no? Volvemos a lo físico, a lo carnal, que es donde también podemos exprimirlo más. Carlos, bienvenido. Gracias por la visita. ¿Cómo le va? Para mí es un gustazo estar acá, muy amables. No, Gracias, por favor. Bueno, lo de siempre. Siempre tratando de que lo que vamos a charlar con vos no quede en una tertulia, no quede una queja, no en una denuncia, sino que necesariamente tenemos que pasar, digamos, a que una vez por todas, todo esto que se viene debatiendo, lo que venimos denunciando, trabajando también desde la legislatura y mucho tiempo antes de la profesión, pueda significar una transformación social, lo que tiene que ver con la violencia que vivimos, con la profunda desigualdad y que, bueno, tiene que haber una respuesta política urgente, ¿no? Sin dudas, a mí me parece que el cambio del ministro de Seguridad en la provincia de Santa Fe, si no se cambia el punto de vista político, va a ser muy difícil que realmente produzca algún tipo de transformación a favor de la gente. Acá lo que hay que analizar es el diagnóstico, porque si en el diagnóstico fallamos, la solución te queda al triple de distancia. Entonces el problema que tenemos se empieza a ver ahora, de acuerdo a una frase que dijo el doctor Herbeta, que va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia durante todo este año 2023, es que el problema, según decía Herbeta, era que la policía había perdido el control de la calle. Y no es verdad. Justamente el problema que tenemos es que el Estado está presente, siempre está presente. El tema es si es en forma virtuosa o en forma corrupta, y ahí está la diferencia, para quien controla o deja hacer los negocios de la calle. Y el que controla y deja hacer los negocios de la calle, o no los deja hacer, es la policía. Entonces nosotros venimos denunciando desde el año 2000, a partir de todo lo que es la documentación judicial, que los negocios vinculados al narcotráfico, el contrabando de armas, entraderas violentas y zonas liberadas, es porque hay un nicho de corrupción en las fuerzas policiales que han entregado como parte del negocio con las bandas. Por eso decimos nosotros, las bandas son siempre narcopoliciales. Claro. Narcopoliciales. Entonces, el primer elemento,
No es que la policía perdió el control de la calle, la policía negoció la calle. Tanto es así que lo que se ha visto es que un pibe en bicicleta balea una comisaría sabiendo que no lo van a perseguir. ¿Y por qué sabe que no lo van a perseguir? Porque forman parte de la misma banda. Entonces le tira tiros exigiendo un pacto que seguramente no cumplió parte de la policía. Y ya tuvimos 4 de esos hechos en lo que va del año 2023. Entonces, primera cuestión para analizar esto que nosotros decimos una narco-soncera. El Estado no está ausente, sino que el Estado está presente de forma corrupta. La policía no perdió la calle, sino que los que perdimos los barrios somos aquellos que hacemos política. Carlos, en torno a eso, ¿no? Y siguiendo el camino que vos marcás, es claro, quizás vos tenés los números más precisos, que creo que no hemos tenido mayor saturación de policías ni gendarmes en los barrios que en este momento como nunca. Como nunca. Claro. Y tenemos la mayor cantidad de muertos. Sí, por eso. Lo que queda claro con esos números que vos muy bien observás es que a mayor cantidad de presencia supuestamente militar o de fuerzas de seguridad militarizadas, tenés mayor número de homicidios. Primera conclusión, no sirve. No sirve. Claro. No sirve. No baja los homicidios porque en los barrios los que gobiernan son las bandas narcopoliciales. Y este es un tema que ya se sabía en Rosario. En febrero del 2014, cuando el juez Viena por primera vez eleva la causa de los monos, hace una resolución de casi 80 páginas en donde marca algo verdaderamente importante, a mí me parece fundamental. Dice Viena, hacia el año 2007, cuando se completa la construcción del Casino City Center, los monos terminan generando un gobierno de facto sobre 3 barrios de Rosario, Las Flores, La Granada y 17 de agosto. La definición es precisa, gobierno de facto, afuera de la democracia. Y gobierno de facto significa que vos das trabajo o lo quitás, vos hacés circular la economía, vos aplicás las penas, vos aplicás el código de justicia, vos generás diversión y alegría. Por eso el 1 de enero de este año salimos a denunciar cómo hacen fiestas, porque nadie hace fiestas, sí hacen fiestas los monos, para captar chicas y chicos que después terminan presos porque son cómplices de intento de asesinato. Entonces el problema es, hoy hay gobiernos de factos en los barrios en donde la política no tiene nada que ver y la policía es cómplice. Este es un primer elemento sin duda que es indispensable analizarlo porque si no después se pierde cualquier tipo de solución. Absolutamente. Lo otro, las comisarías que están absolutamente corrompidas, la 10ª, en donde el jefe de policía termina preso por complicidad con el narco. ¿Otro policía va a ir? No. Es hora de hacer algo distinto, porque si hace siempre lo mismo, el resultado será el mismo. igual. Claro. Mete un civil, claro. Y si Hapkin tanto se desespera por no tener la posibilidad de elegir al jefe de policía, no empecés por ahí, empezá por algo concreto que lo podés hacer mañana. El jefe de la comisaría 10ª, poné un civil del gobierno municipal. ¿Quién te va a decir que no? Tenés la autoridad política para hacerlo. Y el tercer tema que para mí es fundamental, estoy hablando de medidas de corto y mediano plazo. Sin duda, de corto y mediano plazo. Que la seguridad no sea una cuestión solamente del Poder Ejecutivo, porque eso ha fracasado en 40 años de democracia que llevamos. Poder Ejecutivo más legislativo. ¿Para qué? Para que los partidos grandes no hagan esta perversión, pero que tan buenos frutos les ofrece, que es tirarse los muertos entre sí. A Perotti le vino bárbaro tirarle los muertos que se habían producido durante el gobierno de Lischif al Frente Progresista, pues paz y orden fue su lema, ganó las elecciones. Ahora es al revés. Los muertos durante el gobierno de Perotti van a ser usados por los mismos que... Incluso por un ministro de seguridad que se va a candidatar a gobernador y que ha sido un desastre, ¿no? Exactamente. Entonces digo, esa perversión de tirarse los muertos entre sí, como dicen los familiares de las víctimas por la violencia, se tiene que acabar solamente con la corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas produciendo seguridad democrática, gobernando la policía en forma conjunta. 3 medidas concretas, concretas al corto plazo para empezar a por lo menos a manejar un criterio distinto. Sin duda. Te hago 2 preguntas en una. Una, da la impresión de que la policía claramente no da la impresión, tenemos la certeza que se
regula, se autogobierna, ¿no? Esta realidad sí, que pero a diferencia de Buenos Aires, hay varias sociedades anónimas. A diferencia de Buenos Aires, que es la bonaerense sociedad anónima, en donde hay tipos que realmente gobiernan estructuralmente. Acá se llamaron varias pymes. Sociedad anónima, acá hay varias pymes. Exactamente. Rimoldi era representante de una pyme, pero solamente él alcanzaba para eso. Por eso fracasó. Exacto. Digo, y la política corriéndose cada vez más, del control de la policía se borra, no se anima. Acá hubo un ministro que con sus pros y sus contras, hablamos de Saín, pateó un poquito el avispero, ¿no? Tenía un plan en serio. Claro, que nunca más se debatió por fuera de la figura de Saín. Y por otro lado, esta cuestión de que cada vez que se ve, ¿no?, la violencia que se va acrecentando, vuelve la figura que suele todavía generar movimiento en la sociedad del ejército en las calles. Y lo vivimos esto, claramente lo marcaba cuando no pudimos terminar la charla la semana pasada, pero aquello que por ahí leemos un poco, estudiamos un poquito, sabemos que en México y en Colombia se intentó, ¿no? Y el negocio quedó para ellos, ¿no? Pero en esto hay que ser muy claro. Yo creo que Patricia Bullrich lo que está impulsando es un genocidio. Claro. ¿Por qué un genocidio? Porque ella sabe lo que pasó. Ella fue ministra de Seguridad durante el macrismo y como buen aprendiz que es de la DEA, quiere repetir las mismas cuestiones que la DEA ha impuesto en América Latina. El caso de México es el más paradigmático para mí. En los años 90, el gobierno de México, del PRI, partido que estuvo 80 años en el poder, dice, no podemos con el narcotráfico, tenemos que hacer lo que dice Estados Unidos, que es poner el ejército. Puso el ejército y se convirtió el ejército en el primer cartel narco del mundo, lo que posibilitó que por primera vez el gran negocio de la exportación de cocaína y de metanfetamina sean de los mexicanos por encima de los colombianos. Pero ¿cuál fue el costo? 300.000 víctimas civiles, un genocidio. Y hoy sigue siendo un lugar de permanente narcotráfico. El ejército se corrompió y se convirtió... Todavía nos deben lo desaparecido de Ayotzinapa, ¿no? Entre tantas cosas. Nada más y nada menos. Claro. Colombia, el Plan Colombia, también impulsado por Estados Unidos. 800 millones de dólares durante 10 años puso Estados Unidos. Mandó el ejército. Petro, cuando asumió el año pasado, dijo con claridad, 800.000 víctimas, 800.000 víctimas en Colombia. ¿Y Colombia hoy tiene menos narcotráfico? No, es la primera exportadora de cocaína de América al mundo. Lula, cuando yo lo defiendo a Lula, pero en esta para mí se equivocó, cuando mandó el ejército a la Rosinia, que es una de las principales favelas de Río de Janeiro, 40.000 muertos tuvo. Y se arrepintió totalmente, porque el narcotráfico sigue siendo de Brasil el segundo exportador de cocaína. El tercer exportador de cocaína somos nosotros, de América hacia el mundo. Poner el ejército va a generar esto que ya sabe Patricia Bullrich, genocidio por un lado y más narcotráfico. Por eso hay que salir a rechazar abiertamente con estos datos muy concretos de la historia reciente de América Latina, para darnos cuenta que esto a los únicos que le favorece es al negocio del narcotráfico y al contrabando. Es una limpieza de la juventud que está red, ¿no? Control social. Que ya sabemos quiénes son los muertos, quiénes serán los muertos, quiénes pagarán, las pibas y los pibes. Las pibas y los pibes de los barrios, ¿no? Exactamente. Es una cuestión de pobreza, ¿no? Entonces digo, también, ahora ya nos vamos a ir a una pausa, pero creo que estaría interesante, cuando volvamos, poder charlar de ese entramado social quebrado. Quebrado en la juventud, que obviamente no encuentra otra posibilidad posible, valga la redundancia, que bueno, que ser un soldadito, que prestarse, y saben, lo peor es que saben, con 13, 14 años, que la salida es esa, o terminar preso, o terminar muerto. Sí, que tienen una vida muy corta. Y muy corta. Sobre eso volvemos, vamos al primer corte aquí en Catalejo, y ya regresamos, y seguimos hablando con Carlitos del Frade sobre esta problemática que tanto nos tiene contra las cuerdas, ¿no? Muy bien, regresamos, estamos en Catalejo, estamos charlando con Carlos del Frade, ¿no? Siempre, como lo charlábamos también fuera de cámara, algún momento, no sé si lo vamos a ver nosotros, pues se tiene que imponer, ¿no? La coherencia, ¿no? La coherencia y esta lucha por fuera de las mezquindades y por una transformación sincera, ¿no? De la sociedad, por lo menos para que el fruto lo puedan ver nuestros hijos, ¿no? Y nuestras hijas, que es por lo que uno pelea, y que la discusión por ahí, aquello que convivimos con la frustración, pero cuando estamos por caer, no, pará. La bandera la tienen que seguir eso, ¿no? Exactamente. Antes de irnos a la pausa hablábamos de esto, ¿no? De este entramado social roto,
¿no? Esta juventud que prácticamente no tiene otra salida hoy por hoy. Primero eso por un lado, y segundo, si vos que estás, bueno, en la Cámara y demás, no hay una real cuestión política, ¿no? De subir el eslabón de hacia dónde va esa plata del narcotráfico, porque sabemos que terminan claramente en esos mismos políticos, ¿no? En esas campañas. Sí, eso es lo que me parece que es lo más claro, o por lo menos todavía no hemos podido decir que tal dinero fue a determinado senador o a determinado diputado. No se pregunte dónde viene la guita, que venga. Las campañas. ¿No? Bueno, eso sí es así. Eso es así, yo casi te diría hasta en la gente emblemáticamente más considerada honesta en la historia política de Santa Fe. Que vengan los aportes, no importa dónde. Exactamente, yo creo que ese es todo un tema. Nosotros por eso decimos junto a Palo Oliver que hay que empezar a reglamentar la transparencia del dinero para el financiamiento de las campañas. No cabe duda. Si el Estado no lo hace, siempre va a haber lugar para la corrupción. El Estado tiene que poner la plata. Porque si la ponen los privados... En una consulta popular me parece que sería por goleada, ¿no? ¿Qué te parece? Si se va a una consulta popular... Sí, pero que como vas a plantear el Estado, acordate... Claro. Y ojo, la información también para una consulta popular. Sí, y cómo te la presenta. Claro. Pero creo que va a ser por ahí. Tiene que ser por ahí. Tiene que ser por casi ahí. Con seguridad. Lo que más me hace ruido es lo que está pasando efectivamente con las pibas y con los pibes en los barrios. El otro día hablaba con un grupo de sacerdotes extraordinariamente comprometidos, yo tengo admiración profunda por ellos, en donde ellos dicen, nosotros tomamos mirá qué frase, nosotros tomamos a la vida como la vida viene. Claro. ¿Qué significa esto? Ningún prejuicio. Claro. Si viene un pibe o una piba que labura para un grupo narco, ven igual. Claro, por supuesto. Si esa piba y ese pibe dicen, mire que a veces nosotros se nos escapa un tiro. No se le pide el palmarés para poder atenderlo, ¿no? Acompañarlo. Ven igual. Es tremenda. Porque la frase es, yo tomo la vida como viene la vida, pero llega un momento en que tienen necesidad de transformarla. Claro. Porque claramente el pibe va porque necesita un abrazo. El abrazo se lo dan, pero después del abrazo, si la vida viene tal como viene, chau, sonaste, porque sigue igual. Sigue igual. Entonces este es un drama realmente grave. Tal cual. Y este es un problema. Se está viviendo niveles de esclavitud en los barrios por estos gobiernos de facto. E insisto, no estamos hablando de carteles. Por eso alguna de las barbaridades que dijo Rimoldi antes de renunciar comparó a Rosario con Colombia. Colombia es un país, Rosario es una ciudad. Claro. Colombia tenía carteles nacionales internacionalizados. Rosario, y este es el drama nuestro, tiene bandas narcocriminales barriales. Exacto. Barriales. Y esas bandas narcocriminales barriales son las que imponen los gobiernos de facto. Por eso claramente hay que recuperar eso para que las pibas y los pibes tengan un presente. Eso se tiene que hacer, a mi entender, desde muchos sectores, pero hay que decirlo de esta manera. Las pibas y los pibes ya han naturalizado. ¿Viste cuando dicen no tenemos que naturalizar? Bueno, en los barrios está naturalizado. Sí. Vivir del narco, trabajar para el narco y morir por el narco. Esto es lo más dramático. Entonces claramente estamos en una emergencia no de seguridad, estamos en una emergencia de niñez que tiene que ver con este presente y esa, ahí sí, ausencia de futuro. O ese sentir el destino de la pesadilla, que a los 21 años te matan. Entonces me parece que esta es la gran cuestión social, esto no se resuelve militarmente, se resuelve con más política, con más democracia. Porque después está lo otro. Esta herramienta de usar el narcotráfico y la cuestión de la seguridad sirve para encorsetar, achicar cada vez más a la democracia, achicar cada vez más a la política, para que después los sectores económicos concentrados usen a las figuras fascistas para hacer lo que quieran. Vuelve el discurso, ¿no?, de mano dura como salvador o redentor. El ejército en la calle, es eso. Desconociendo de dónde proviene. Entonces la política es inútil. Exacto. Fracasó, entonces vienen los voceros de la mano dura, pero que son en definitiva los que van a colonizar de la mejor manera el Estado al servicio de los intereses concentrados de la economía. Sumando también que en esta época tenemos la mayor cantidad de presos y presas en nuestras cárceles. Nunca tuvimos tanto presos y tantos fugados. ¿Sabes cuántos fugados hay en la provincia de Santa Fe? No. 9.000.
Tremendo. ¿Sabe cuánta gente buscan a los fugados? Porque hay una unidad es tremenda. ¿Sabe cuántos? 9.000 fugados. ¿Cuántas personas lo buscan? No se debe ser irrisorio, totalmente. Tres. Iba a decir 3, pero no me animé. No se puede. Claro. No, increíble. Sí, es una demostración. Experto en balística en Rosario, capital nacional de la balacera. ¿Cuántos expertos en balística tenemos en Rosario? Uno. Efectivamente. Sí, es como que... ¿Cómo querés que funcione la cosa? Claro. Te ha hecho todo para que no pero funcione. pocas veces la realidad se pasea desnuda como acá, ¿no? Es tan explícito. El rey está todo, desnudo, pero estamos viendo todos. ¿A dónde va la sociedad también, Carlos? ¿No? Y también te pregunto a vos, podemos en los últimos minutos a animarnos a intercambiar. Digo, ¿a dónde va la sociedad que por ahí ya hay ciertos discursos que no se los traga, no los deglute, pero después hablamos también con Carlos fuera de micrófono, se sigue eligiendo y sí, a lo mismo, digamos. Y ahí también es imposible no hablar del rol de los medios de comunicación, del rol de las empresas de comunicación, ¿no? Yo estoy terminando un libro sobre los 40 años de la democracia y le puse como título esto que vos preguntás. ¿Qué hacemos frente a esto? Entonces como título es, para mí, hoy el dilema. Viste que en la década del 70 estaba bien, que el dilema era liberación o dependencia, claro. Todavía me parece vigente. Además. Claro, sí, sin duda. Pero hoy, a nivel personal y humano, yo creo que el desafío a 40 años de la democracia es ser protagonista o ser consumidores. Si hay una resignación para terminar siendo consumidores, claro, vamos a un fascismo planetario muy grande. Muy importante. Pero si vamos desde la necesidad y desde el amor, esto de pelear por nuestras hijas y por nuestros hijos, vamos a la hermosa epopeya de ser protagonistas. Y creo que en eso también me atrevo a sumar a lo que decís, Carlos, el desconocimiento que existe también por gran parte de la sociedad de no querer involucrarse, ¿no? En esa vida de ese pibe, esa piba que está en el barrio, que no tiene ni siquiera sus cuestiones básicas cubiertas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está también una cuestión. Sí, y eso es así, pero yo creo que siempre, porque de hecho la gente se sigue enamorando, la gente siempre elige tener hijas y tener hijos, yo creo que eso es el mejor síntoma de resistencia y de esperanza, que después hay que transformarlo de lo individual o de la dimensión de la pareja a una dimensión colectiva política, y yo creo que sí. Lo último, Carlos, seguramente seguiremos charlando, no va a ser la primera y última, el escenario político que se viene, porque estamos a meses, ¿no? Ya de que se vayan conformando, digamos, los frentes, los partidos, bueno, cómo viene esa charla, es difícil, digamos, es un escenario que también nos puede mostrar algo distinto, ¿no? Nosotros queremos ante la polarización, es clara. Una gran elección legislativa para poner entre 4 y 6 legisladores en la provincia en este año, y después en el 2027 sí aspirar a hacer gobierno. ¿De cuántos votos hablamos para ese número, Carlos? ¿De 4 a 6? ¿150? No, más, estamos hablando de 250.000 votos, claro, una cosa así. Que fue más o menos lo que sacó Granata, por ejemplo, para poner 6 diputados. Que no se considera política. No, o sea, es diputado, pero no es política. Es otra cosa, pero bueno, un caso muy particular. Sí, muy particular. De igual manera hay muchos, Granatas muy, ¿no? Que, claro, ¿no? Sí. Es muy particular. Sí. Pero más allá de eso, nosotros queremos eso. Claro. Pero queremos por afuera de las dirigencias políticas de los grandes partidos que han hecho otra cosa. El peronismo ha degenerado en pejotismo. Y ese pejotismo en la provincia de Santa Fe tiene su máxima expresión en Perotti. Entonces lo que nosotros le decimos fraternalmente a las compañeras y a los compañeros de la izquierda peronista, ¿hasta cuándo van a estar en un lugar en donde jamás en la vida le va a dar una herramienta de transformación desde el Estado? ¿Hasta cuándo? Están todavía pagando la experiencia de los 70, basta, porque además terminó muy mal la experiencia de los 70. Basta, váyanse de ahí. Lo mismo pasa con el socialismo, lo del socialismo, abrazados al 55, como lo expresa esta alianza que han hecho del Frente de Frente, es deleznable, no tiene nada que ver con la historia que, por ejemplo, en algún momento llegó a contar el propio Esteban Boero. Hasta el propio Wiener te diría que rechazaría esto. Y es más, la última charla que tuvo Miguel Lichi conmigo, él decía que había que ir hacia la izquierda, por eso me había llamado, antes de la pandemia. Nunca me voy a olvidar, porque eso me lo dijo él personalmente. Claro.
Entonces no se puede entender el radicalismo que ha resignado toda la bandera a resumirse claro. en un antiperonismo tremendo. Sí, que da la impresión, hasta te da esa impresión de que Pablo Oliver pareciera un bicho raro, ¿no? Claro, y ¿no? Pablo Oliver es un radical Claro. alfonsinista, Claro. como dice él, soy alfonsinista Claro. auténtico. Auténtico. Porque ahora hay que sumarle lo auténtico. Claro, porque claro. muchos se reivindican las alfonsinistas, no lo son, claro. Exactamente, así que nosotros decimos, a todos esos sectores lo invitamos a construir una herramienta distinta. Mientras tanto, ha venido gente que fue nada menos que ministra de Educación durante los últimos gobiernos socialistas, como Claudia Balaguer se ha sumado, Alicia Gutiérrez, Verónica Venas, Gabriela Sosa, Rubén Giustiniani, Palo Oliver. Estamos configurando un espacio de izquierda, decimos nosotros, por más que los medios nos impongan centro-izquierda, nosotros decimos de izquierda amplia, lo más que se pueda, para tratar de construir una herramienta en serio, alternativa, para estas elecciones legislativas ahora para nosotros el objetivo, y después para Con gobernar en procesión el al 2027. Esa es la idea. Bueno, veremos, esperemos que los diálogos puedan. Sabemos que la parte más difícil es cuando hay que empezar a, ¿no? Las listas. Acomodar las listas. Sí, parece la- una soncera, pero La bueno. elaboración de la lista es muy fuerte porque Claro. no hay muchos lugares para mucha gente que tiene aspiraciones, que son Exactamente. legítimas, pero Claro. Sí, claro. hay que empezar a Y pensar. que muchos de ellos. Bueno, como alguien solo tiene que lugar. ser, como dice la película, ¿no? Exactamente. Alguien tiene que ser. Exactamente. Bueno, Carlos, gracias por el tiempo, la seguimos. Ojalá que antes de piantar, como dice un amigo, Sí. a la pampa de arriba, Sí. podamos estar charlando y decir, se pudo. Se ¿viste? pudo. Sí. Lo Ya logramos. canoso, un poco arruinado, Yo creo que lo pero logramos. ¿eh? Lo creo que Ojalá. lo vamos a lograr. Ojalá. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, un privilegio. Nos reencontramos la semana que viene con más Dale. Cantalejos. Estuvo Hernán Cabrera, como siempre, en la puesta en el aire, en lo que tiene que ver con cámara, sonido, luces y Edición. edición. Todo, Todo. la orquesta, el León Gico que tenemos en la redacción. No sabe sacar fotos, pero está ahí. Está ahí. Nos reencontramos la semana que viene con más Cantalejos. Gracias, chao. Chau.